la fecha, por favor, me dicen del último examen. A ver, la fecha del último examen. Ajá, la tenemos marcada como el día 13, pero el día 13 es lunes, ¿verdad? Ok, entonces el examen pues será el 14. El 14 de junio, que es el día que nos toca clase. Ajá. Y por favor, acuérdense, en la escuela, nos vamos a ver en la escuela, 14 de junio, en la escuela hacemos ese examen. Váyanse mentalizando, eso no tiene que influir en los resultados que obtengan, pónganse bien abusados, repasen, y 14 de junio, por favor, anótenlo. 14 de junio, nos toca clase, es día martes. Ajá, a la hora de clase, a las 9 de la mañana, por favor. Vamos a continuar, estamos muy próximos a terminar ya el material que debemos cubrir en este último periodo. ¿Y quién nos hace un resumen de lo que revisamos la clase anterior, o sea, el viernes? Rapidito. Yo sé que Rebeca nos puede hacer ese resumen rápido y breve. Bueno, primero estuvimos viendo lo que es la presión osmótica y vimos el diagramita, bueno, el dibujo de cómo lo explicaba de la membrana semipermeable. También estuvimos viendo la deducción para la ecuación de la presión osmótica y también lo hicimos con la función de concentración y después ya comenzamos a hacer unos problemas. Ajá, nos falta por ahí algo. A ver, Tenoch, ¿le complementas a tu compañera que revisamos la clase anterior? Pues deducimos diferentes expresiones. Una fue la de punto de congelación y la otra fue para calcular la presión osmótica. Ajá, acuérdense, ¿eh? ¿De qué tema es el que estamos trabajando? Raquel, buenos días. ¿Qué tema fue el que estuvimos revisando? Estuvimos hablando sobre la presión osmótica. Bueno, son las propiedades coligativas. Ándale, ajá. Estuvimos terminando de revisar las propiedades coligativas. Ajá. Una fue descenso en el punto de congelación y la otra fue presión osmótica. Las 4 propiedades coligativas dan información importante. Con ellas se puede determinar pesos moleculares. Con ellas también se puede determinar, fíjense, la pureza de una solución, de un sistema que se esté trabajando. Les doy un ejemplo un poquito fuera de nuestra área, ¿no? Una prueba de control de calidad que se hace a la leche es la determinación de su punto de congelación. La leche con concentraciones adecuadas de solutos no volátiles, ¿no? Las proteínas son solutos no volátiles, los azúcares son solutos no volátiles, las grasas son también compuestos no volátiles. Entonces, la leche tiene un punto de congelación determinado. Si la bautizan, o sea, le ponen agüita, ese punto de congelación cambia y esa es una manera de detectar que está alterada la leche. Bueno, entonces fíjense, vamos a revisar un tema nuevo y no vamos a olvidar lo que hemos estado trabajando. Vamos avanzando en nuestro curso y el tema que nos toca revisar ahora es termodinámica de no electrolitos. Vamos a hacer una revisión general muy concreta y muy sencilla. Termodinámica de no electrolitos. Ese es el tema nuevo. Ajá. Acuérdense, les comento, ahorita estamos hablando de soluciones de no electrolitos. Ajá. Empezando su curso
de fisicoquímica farmacéutica van a trabajar con el comportamiento de las soluciones de electrolitos, porque el primer tema que revisan es electroquímica y pues necesitan abordar el comportamiento de las soluciones de electrolitos. Entonces, ahorita le vamos a poner ahí, el tema que vamos a revisar es termodinámica de soluciones de no electrolitos, más propiamente. Y para eso, pues vamos les voy a compartir algunas cosas que tengo por ahí. Para ustedes, vamos les voy a poner aquí la secuencia que vamos a seguir en esta sesión para que tengamos claro qué es lo que vamos a revisar. Entonces, pónganse abusados. Ajá. Ahí, por favor, termodinámica más propiamente dicho de soluciones de no electrolitos. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a revisar esos puntos que están marcados ahí. Primero vamos a trabajar el potencial químico del componente A entre dos fases en equilibrio. El potencial químico del componente A entre dos fases en equilibrio. Luego, vamos a revisar el potencial químico del componente A en una solución. Ese va a ser el segundo punto que vamos a trabajar. Vamos a obtener unas expresiones matemáticas y vamos a analizar un poquito qué nos dicen esas expresiones matemáticas. El siguiente punto, entropía molar del componente A en la solución. Cuarto punto, delta G, delta H, delta S en una mezcla formada por dos componentes. O sea, lo más sencillo, ¿no?, de analizar. Y el último punto que vamos a trabajar es la ecuación de Gibbs-Duhem. Y vamos a ver, les decía yo, de cada una de esos puntos, vamos a obtener ecuaciones. Esas ecuaciones nos dicen cosas y vamos a interpretar qué cosas nos dicen. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Ya seguro tienen todo lo que les leí, ya lo tienen ahí presente. Les voy a mostrar unas imágenes para que ubiquemos qué sistema es el que vamos a analizar. Del lado izquierdo de la pantalla tengo anotaciones, pero no las copien, porque ahorita yo se las voy a escribir, las vamos a escribir despacito. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita de la imagen que les voy a presentar es el dibujo que está del lado derecho, para que ubiquemos cuál es el sistema de estudio que vamos a trabajar. Entonces, el primer punto es potencial químico del componente A entre dos fases. Y observen la imagen del lado derecho. Nada más la imagen del lado derecho. No vayan a copiar nada. Potencial químico del componente A entre dos fases. ¿Qué es lo que observamos en la imagen? Pues en la imagen está, ¿cómo se llama este recipiente? ¿Cómo se llama ese dispositivo? Embudo de separación. Es un embudo de separación, que sirve para hacer extracciones en frío. Y ahorita, fíjense, vamos a dar las pautas también para revisar mañana otro tema que es extracción en frío. Entonces, pero ahorita vamos a dar las bases. Fíjense, entonces, en ese embudo de separación tenemos dos fases, ¿no? Y abajo dice componente A entre dos fases. Por ejemplo, si yo tengo yodo en agua y en tetracloruro de carbono, entonces el yodo se disuelve muy bien en ambos disolventes. Y vamos a ver cómo se distribuye ese yodo en ambas fases. En la fase acuosa y en la fase
etérea de tetracloruro de carbono, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es el equilibrio, cómo se establece el equilibrio de ese yodo que se distribuyó en esas dos fases. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar esto, tomando en consideración ese esquema, ese sistema que vamos a revisar. Y fíjense, como estamos hablando de termodinámica de no electrolitos, pues la ecuación, o más bien la función termodinámica por excelencia, ya sabemos, es la energía libre de Gibbs. Y esa energía libre de Gibbs, en este caso, dG va a ser igual a, fíjense, dG entre dN de A multiplicado por dN de A en la fase 1. O sea, la energía libre de Gibbs por mol del componente A multiplicado por el número de moles de A que haya en el sistema, más que, estoy hablando del componente A distribuido en dos fases, igual para que sea sencillo el análisis. Podrían ser 3 fases, 4 fases, pero estamos haciendo un análisis el más sencillo posible de este tema. Entonces, si ya tengo lo correspondiente a el componente A en la fase 1, pues me falta expresar lo correspondiente al componente A en la fase 2 y voy a tener dG en dN de A por dN de A, ¿en dónde, compañeros? En la fase 2. En la fase 2. Bueno, fíjense bien, esta relación que escribí aquí y esta relación que escribí acá es igual a que cuando yo hablo de la energía libre por mol, estoy hablando de quién. ¿De quién? El potencial. Del potencial. Del potencial químico, ¿de quién? ¿De quién? En este caso. Del potencial de A. Estoy hablando del componente A. El potencial químico de A por dN de A. ¿En dónde? ¿En dónde? En la fase 1. En la fase 1. Más, pues hacemos lo correspondiente, ¿no? El potencial químico de A por dN de A en la fase 2. Bueno, entonces ubiquen, acuérdense, no estamos hablando de cosas abstractas, ya les puse ahí un sistemita que se puede someter a este análisis termodinámico, ¿vale? Eso es bien importante, muchachos. Ustedes han visto las extracciones en frío, utilizan a veces agua y éter, y hay un soluto que se distribuye entre esas dos fases, y estamos haciendo un análisis termodinámico, de ese soluto que se distribuye en ambas fases. Ok, entonces fíjense, en el equilibrio, podemos establecer lo siguiente. En el equilibrio, el potencial químico de A por dN de A en la fase 1 es igual a ¿qué? ¿A qué sería igual? Sería igual a menos el potencial químico de A por dN de A, ¿en dónde? En la fase 2. En la fase 2. Esto pues lo podemos también poner igual a 0 para que lo veamos más claro, esto que estamos platicando.
Aguante, Ernesto, aguante. No se me vaya a dormir, ¿eh? Ya estamos en el último tramo. Si No, no, me ya arden los no, ojos. si no, ya no voy a ser su madrina, ¿eh? Me arden los ojos. Póngase unas gotitas, hombre. Ok, entonces fíjense, en el equilibrio yo puedo considerar que el potencial químico de A, ¿cómo va a ser igual? Aquí en la fase 1, le voy a poner aquí en la fase 1, el potencial químico de A en la fase 1 es igual a ¿qué? El potencial químico de A en la fase 2. Ajá, al potencial químico de A en la fase 2. ¿Sale? O sea, la energía libre por mol de A en la fase 1 es igual a la energía libre por mol en la fase 2 del componente A. Pero yo voy a considerar el otro punto, ¿no? Me falta hablar de dN de A en la fase 1. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a Menos qué? dN de A en la fase 2. Ajá, menos dN de A en la fase 2. Es decir, que ese signo negativo lo que me está indicando que es una cantidad de número de moles de A se quedó en la fase 1 y el otro pasó a la fase 2. ¿Sale? Ese signo negativo, eso es lo que indica que el número de moles de A se distribuyó en las dos fases. Y eso es válido, muchachos, anótenlo, anótenlo, es válido, esto se cumple, es válido para sólidos, o bueno, ahí no va esa comita, para sólidos o para el estado sólido, para el estado líquido y para el estado gaseoso. Ajá, es válido para cualquiera de los tres estados. Esto es importante. Ajá, esta es una ecuación que concluye aspectos importantes desde un punto de vista termodinámico. Esa igualdad es válida para cualquier estado de agregación. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto que nos toca revisar de la secuencia que les escribí en el ahí que les mostré en la pantallita? ¿Me dicen, por favor? ¿Cuál es el siguiente aspecto que vamos a revisar? Es potencial químico del componente A en una solución. Ajá, potencial químico de A en una solución donde se desarrolla un equilibrio líquido-vapor o líquido-gas. Ajá. Eso es lo que vamos a analizar enseguida. El potencial químico de A, y ya sabemos, ¿no? El potencial químico de A pues, se representa como potencial químico de A. Así. En una solución, en un equilibrio líquido-vapor o líquido-gas. Eso es lo que vamos a revisar. Y entonces les voy a mostrar una imagen. Igual, no se fijen en lo que escribí, porque lo voy a escribir ahorita. Ubiquen la imagen para que tengan en su cabecita bien claro qué es lo que estamos analizando desde un punto de vista termodinámico. Observen la imagen que está aquí, esta imagen. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a analizar el potencial químico de A en una solución. Esta es una solución donde tenemos el componente A como
Pregunto, el componente A, en este caso, ¿qué papel estará jugando? ¿Como soluto o disolvente? La clave está aquí, aquí. ¿Qué papel estará jugando el componente A? ¿Como soluto o disolvente? Pregunto. Como soluto. ¿Será? Será disolvente. Es el disolvente, porque estamos analizando su equilibrio líquido-vapor. Ajá. Acuérdense, son soluciones de no electrolitos. Ajá. Y en este caso vamos a considerar que A es el disolvente, que es el que tiene la posibilidad de pasar del estado líquido al estado gaseoso. Ese es el sistema que vamos a trabajar. ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues es una solución que a una temperatura determinada, no sé, a lo mejor a 100 grados centígrados, el líquido está pasando al estado gaseoso. Ok. Tomando como base ese esquema, hagamos lo pertinente y vamos a establecer lo siguiente. El potencial químico de A en la solución va a estar en equilibrio con el potencial químico de A en el vapor. Ajá, en un punto de equilibrio, cuando estáis viendo esa solución, está el líquido está en equilibrio con el vapor. Entonces, fíjense, para una solución, el potencial químico de A, pues ya conocemos, ya sabemos cómo se expresa la isoterma de reacción. Será igual al potencial químico de A puro más RT, logaritmo natural de la presión de A en la solución. Entonces, aquí vamos a recordar la ley de Raoult. Por lo tanto, la presión de A por la ley de Raoult es igual a ¿qué? La presión de A por la ley de Raoult es igual a ¿qué? A la presión pura de A por su fracción mol. Ajá, por su fracción mol. Y lo vamos a sustituir, eso que acabo de escribir, aquí. Ahí lo vamos a sustituir. Y nos va a quedar que el potencial químico de A en la solución es igual al potencial químico de A puro más RT, logaritmo natural de P0 por la fracción mol de A. Y fíjense cómo vamos tomando, ¿no? Los elementos que fuimos construyendo durante todo el semestre y los vamos integrando, ¿no? La isoterma de reacción la revisamos en el segundo parcial, la ley de Raoult la acabamos de revisar, ahora todo esto lo estamos trabajando para un equilibrio líquido en una solución. Esto, fíjense, el potencial químico de A en la solución va a ser igual al potencial químico de A puro más, voy a desarrollar esta parte de la expresión. Sería RT logaritmo natural de P, 0 de A, más RT logaritmo natural de la fracción mol de A, también es igual a eso. Entonces, fíjense lo que obtenemos con condiciones puras. Esto se conoce como, o es válido para el vapor. Y tendríamos, esto sería igual a potencial químico de A puro en el vapor. Y lo podemos poner así, esto es puro. ¿Por qué es puro? Pues porque en el vapor, ¿qué cosa tenemos?
exclusivamente a quién tenemos. En el vapor, ¿a quién tenemos? Agua. Agua, al componente A puro, ¿sale? En la solución tenemos el soluto y el disolvente, pero en el vapor solamente tenemos al disolvente. Entonces, Isela, no se vaya a comer la compu y luego cómo seguimos tomando clase, ¿eh? Y entonces vamos a tener potencial químico de A en la solución va a ser igual a potencial químico de A puro más ¿qué? Más RT, logaritmo natural de la fracción mol de A. ¿Vale? Ok. Entonces, fíjense, esta ecuación nos dice cosas. Nos dice cosas. Y ahorita me van a decir qué cosas nos dice. Fíjense. Si la fracción mol de A es igual a 1, esta ecuación que acabo de escribir, esta que estoy marcando con un punto, ¿a qué se reduce o en qué se convierte? Si la fracción mol de A es igual a 1, la ecuación que acabo de escribir, ¿qué forma toma? Pregunto. Se convierte en 0, porque el logaritmo de 1 natural de 1 es 0. Sí, pero la ecuación no se convierte en 0, ¿eh? Esto se hace 0. ¿Sí? Pero entonces la ecuación se expresa como el potencial químico de A en la solución sería igual a ¿qué? Al potencial químico puro de A. Así es, así es. Y entonces, pues en realidad, si se tiene esa condición, en el sistema que les mostré no vamos a tener una solución como tal, solamente tendríamos ¿a quién? ¿A quién tendríamos nada más? El compuesto A. Al disolvente, al compuesto A que está jugando el papel de disolvente. ¿Sale? Tomen nota de eso, porque en una de esas les puedo poner en el examen, a ver, indica qué significa eso, y hay que ponerlo con claridad. Ahora fíjense, vamos a pensar que la fracción mol de A es igual a 0.8. Ajá. Entonces, fíjense, en ese caso, si la fracción mol de A es igual a 0.8, el potencial químico de A en la solución aumenta o disminuye. ¿Su valor aumenta o disminuye? Pregunto. Disminuiría, ¿no? Disminuye, ¿verdad? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque en ese caso, fíjense, tendríamos que el potencial químico de la solución sería igual al potencial químico de A puro más R, que pues va a ser 1.987. La temperatura, pues vamos a ponerle, no sé, 298 Kelvin. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 0.8? Menos 0.22. Ajá, menos 0.22. Ajá. Entonces, este término se hace negativo, por lo tanto, el potencial químico de la solución disminuye. Y eso es válido o eso es muy lógico. ¿Por qué disminuye? Pues porque no es nada más puro disolvente. Ahí ya entra el soluto. Y eso hace que el potencial químico del componente A en la solución disminuya. Ajá. Entonces póngale ahí el potencial químico de A en la solución disminuye. ¿Cuándo?
se tiene una solución, ¿no? Porque vamos a tener A y B. Queda entendida la conclusión que se aprecia del análisis que se hace de la ecuación. Sí, profesor. Ok. Bueno, vámonos con otro parámetro termodinámico. ¿Cuál es el otro parámetro termodinámico que íbamos a revisar? Ahí de acuerdo a la listita que les puse. ¿Cuál es el otro La parámetro? entropía molar del componente A en una solución. Ajá. Entonces, bueno, aquí está el título. Entropía molar del componente A en la solución. No copien lo escrito, eso ahorita lo vamos a revisar. Vean las dos imágenes que les pongo del lado derecho. Otra vez vamos a considerar que A es el disolvente y vamos a tener solutos. Entonces, fíjense, el vaso o el matraz Erlenmeyer, el matraz Erlenmeyer que está del lado izquierdo está representando al disolvente puro. Y el matraz que está del lado derecho está representando al disolvente puro con una cierta cantidad de soluto. Y vayan pensando, ¿dónde creen que sea mayor el orden? ¿En este caso o en este caso? Vayan pensando y ahorita lo vamos a definir de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Entonces, fíjense, el tema es entropía molar, ¿no? Del componente A en la solución. Y vamos a partir de la ecuación que construimos ahorita. Es decir, el potencial químico de A en la solución es igual al potencial químico de A puro más RT, logaritmo natural de la fracción mol de A. Y el tema entonces ahora es entropía molar. ¿Cómo le hago para introducir aquí el concepto de entropía en esta ecuación que acabo de escribir? ¿Cómo le hago para introducir el concepto de entropía? ¿Cómo le hacemos? Ya lo vieron, yo creo, ahorita en lo que escribí. Acuérdense, por ahí en alguna clase que revisamos, les platiqué que cuando tenemos dG en dP bajo condiciones de temperatura y volumen, y número de moles constantes, esto es igual al volumen. Pero también hay otro término que nos dice que dG en dt es igual a ¿qué? A menos S. A menos S. Ajá, eso lo analizamos por ahí, en algún apunte lo tienen de la segunda evaluación. Entonces, fíjense, vamos a aplicar esto que acabo de escribir en esta ecuación y lo vamos a dividir entre T. Todo va a estar en relación a T. Como estamos hablando de la energía libre molar por mol, o sea, el potencial químico es la energía libre por mol, entonces lo que vamos a obtener es la entropía molar. Ajá. Y esto que escribí va a ser igual a ¿qué? ¿A qué será igual? El potencial químico de A en la solución entre temperatura. ¿A qué es igual? Díganme a qué es igual. A ver, le vamos a preguntar a María Fernanda Sánchez. No, no hay ninguna María Fernanda Sánchez. Sí, hay una María Fernanda Sánchez. A ver, compañera María Fernanda Sánchez. Sí, profesora, sí estoy aquí. Ajá, ¿a qué será igual esto?
Ahí lo tienen, ahí lo tienen. ¿A qué? La pregunta es para ella, pero cualquiera puede contestar. ¿Estás bien enferma, compañera? Sí, estoy muy enferma. Pero no es COVID, ¿verdad? Pues espero que no, la verdad todavía no me hago la prueba, pero sí estoy muy enferma. Ajá. Bueno, estás vacunada, ¿verdad? Sí. Ajá, eso está muy bien. A ver, entonces, ¿a qué es igual, compañeros? Jennifer Zamora, ¿a qué es igual? A la entropía de la solución. Menos la entropía molar de la solución. Ajá, ¿igual a qué? Jennifer. A la entropía molar. Menos, ¿no? Sí. Menos. Digo, pura. Ajá, sí. Ajá. Entropía de A, aquí me falta una A, pura, molar, más que, digo, sí, más que. Sería más RT, logaritmo natural de la fracción Más. sobre T. ¿Más qué? Ah, no, RT, logaritmo natural de la fracción mol de A. R nada más. Logaritmo natural, muy bien, de la fracción mol de A, ¿vale? Y si multiplicamos todo por menos 1, tendríamos entonces entropía molar de A en la solución es igual a la entropía de A puro molar ¿qué más? Aquí si quieren pongo por menos 1 para que sepamos qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué más pongo? Se cambia el signo negativo. Menos R, logaritmo natural de la fracción mol de A. ¿Sí? Entonces, voy a comentar qué significa esto, ¿no? Es entropía molar, o sea, por mol, porque estoy hablando del potencial químico de A. El potencial químico, recuerden que es la energía libre por mol. Entonces, si yo divido esa energía libre por mol entre la temperatura, eso es equivalente o igual a menos la entropía. Y eso ya en algún momento en otra clase lo trabajamos. Entonces, esta ecuación, compañeros, que acabo de escribir, nos dice cosas. Ajá. Fíjense, y vamos de nuevo. Si la fracción mol de A es igual a 1, ¿en qué se convierte esa ecuación que acabo de escribir? ¿A qué es igual? La entropía molar de solución igual a la entropía pura. ¿Solución pura? ¿Sí? Es igual a la entropía de A pura. ¿Qué significa eso? Que estaríamos hablando, fíjense, voy a regresarme a la imagen que les presenté. Estaríamos hablando, pregunto, del caso de este matraz o de este matraz. ¿De cuál caso? ¿Del matraz que está del lado izquierdo o del matraz que está del lado derecho? Del izquierdo. Del izquierdo. Estamos hablando que en ese sistema solo hay disolvente. Ajá. Y como es un líquido y tiene a una temperatura determinada, pues tiene una entropía por mol determinada. Ajá. Bueno, fíjense, vamos a poner lo que hicimos hace rato. Si la fracción mol de A es 0.8, entonces la ecuación sería igual a la entropía molar de A
en la solución igual a SDA pura y entonces fíjense, menos, vamos a ponerle el valor 1.987, que es el valor de R, y ahora le vamos a poner cuánto es el logaritmo natural de 0.8. Ya me dijeron hace ratito, pero díganme otra vez, ¿no? Menos 22. Menos 0.22. 0.22. Ajá. Es 0. Es que ya no alcanzo no se alcanza a escribir bien aquí, pero sería 0.22. Negativo menos 0.22. Entonces, fíjense, ese signo negativo con este otro signo negativo, con este negativo con este negativo, ¿qué me va a dar? Un signo positivo. Un signo positivo. Por lo tanto, la entropía molar de A en la solución, ¿qué le pasa? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta. Aumenta. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Quién me explica por qué aumenta? Yo, porque se supone que pues cuando está el disolvente puro no hay ninguna alteración, entonces si hay un componente extra, pues obviamente como que va a haber caos, por así decirlo. Aumenta el nivel de desorden, ¿sí? O sea, en el caso de A puro como disolvente puro tiene un nivel de desorden, porque no es un sólido, no está a 0 Kelvin, es un líquido, está a una temperatura determinada, hay un cierto nivel de desorden. Pero si a ese disolvente yo le adiciono un soluto, el nivel de desorden aumenta. Por lo tanto, la entropía molar de A en la solución aumenta. ¿Me explico? Pongan esas conclusiones, porque puede ser que les pregunte en el examen, ¿no? O sea, ¿qué implica tal cosa? Y ya, ustedes rápidamente contestan lo que implica. ¿Quedó? Ok. Vámonos con... Mande. Una duda pequeña. Entonces, al disminuir la fracción mol de A, ¿aumenta el nivel del desorden del sistema? Sí, porque mira, fíjate lo que implica. Si estamos considerando que tenemos un soluto y un disolvente, implicaría aquí que si yo tengo 0.8 de A, ¿cuánto tendría de B? ¿Cuánto tendría de B para tener? Acuérdense, si es una solución binaria, tenemos la fracción mol de A más la fracción mol de B, debe ser igual a 1. Entonces ahí, si yo tengo 0.8 de A, ¿cuánto tendría de B? 0.2. 0.2. Y ahí el punto es ese, ¿no? Que está entrando otro componente, que es el que está metiendo el desorden, más desorden. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces vámonos con el punto que sigue, que es ¿cuál? ¿Cuál es el punto que sigue? Delta G, delta H, delta S en una mezcla formada por dos componentes A y B. Ajá, ese es el tema que sigue. Ahí está. No lo copien, yo ahorita lo vamos a trabajar despacito para que nos quede más claro. Entonces, el tema es ese, ¿no? Delta G, delta H y delta S en una mezcla de dos componentes. A y B. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense,
Partimos otra vez de la isoterma de reacción. Por eso, muchachos, fíjense, ustedes se pueden olvidar de muchas cosas que hayamos visto en fisicoquímica, pero cuando les digan, a ver, isoterma de reacción, luego, y les van a decir, sí estuvieron con la maestra Noemí, Pónganse abusados, hay ciertas cosas que deben tener base para poder abordar otros temas cuando estén en otros cursos. Este es uno de ellos. Ubicar bien la isoterma de reacción en sus diversas formas de expresión. Una de ellas que nos va a servir ahorita para el tema que estamos analizando es, de manera general, G es igual a G0 más RT, logaritmo natural de X. Esta también es la isoterma de reacción. Esa expresión, muchachos, la podemos poner así, miren. Delta G, o lo voy a escribir más despacito. Lo podemos escribir así. G, otra vez. G menos G0 es igual a RT, logaritmo natural de X. Y esto también es equivalente a decir delta G es igual a RT, logaritmo natural de X. ¿Vale? De ahí sale la expresión que vamos a utilizar. Entonces, delta G en una mezcla, de manera general, cuando tenemos 2 componentes o 3 componentes, pero ahorita estamos viendo lo más sencillo, se expresa como la fracción mol de A por RT logaritmo natural de X. Y en este caso, ese logaritmo natural de X, pues corresponde a la fracción mol de A. Me salté un pasito, pero ahorita, bueno. Más, fíjense, ya expresé lo que corresponde a, pues sería más la fracción mol de B por RT, logaritmo natural de la fracción mol de B. El pasito que me brinqué es este. Delta G de la mezcla es igual a la fracción mol de A por delta G de A más la fracción mol de B por delta G de B. Y como yo ya puse este precedente, pues lo adapto al componente A y al componente B. Por supuesto, entonces, fíjense, lo que me dicen estas expresiones es que el delta G de A, que es esto, por lo que puse acá, se altera con la fracción mol de A que hay en el sistema. El delta G de B, que es esto, que lo saco de aquí, se altera con la fracción mol de B que hay en el sistema. Ok. Fíjense, de ahí podemos obtener una ecuación general cuando tenemos el componente A y B. El delta G de la mezcla va a ser igual a ¿qué puedo hacer con esta ecuación que escribí aquí? ¿Qué le puedo hacer, muchachos, a esta ecuación? ¿Qué le puedo hacer? Agrupar términos. Agrupar términos, puedo factorizar RT, ¿no? Fíjense. Si factorizo RT, entonces abro un paréntesis y voy a establecer que la fracción mol de A multiplicada por el logaritmo natural de su fracción mol, más ¿qué quedaría ahí? Más que Fracción mol de B por logaritmo natural de fracción mol de B. Así es. Y con esa ecuación yo puedo calcular el delta G de la mezcla. ¿Sale? Con esa ecuación yo puedo calcular el delta G de la mezcla. ¿Quedó?
Entonces, si yo tengo componente A, B, C, D, pues nomás voy anexando, ¿no? La fracción mol y el logaritmo natural de los componentes que tenga ahí. Ok. Entonces, fíjense, debemos recordar que el delta G, de manera general, ¿cómo se calcula? ¿Es un balance qué? Entálpico, entrópico. Ajá, entálpico, entrópico. Es un balance entálpico, entrópico. De manera general, y eso ya también en su momento lo demostramos, ¿sale? Todo lo que hemos estado construyendo, o mucho de lo que hemos estado construyendo, lo estamos empleando. Bueno, fíjense, pues vamos a adaptar esto a una mezcla, porque eso es lo que estamos revisando ahorita. Y anoten, por favor, ahí en una solución ideal, en un sistema ideal, o en una mezcla ideal, ¿qué consideración vamos a hacer? Pues vamos a considerar lo que hemos estado considerando siempre, que las interacciones moleculares no existen. Las interacciones moleculares entre A y B no existen. Al no existir interacciones moleculares entre A y B, pregunto, ¿el delta H a qué creen que sea igual? A cero. A cero, a cero. Porque recuerden que el delta H, si, acuérdense, ¿no? Si cuando calculamos el delta H tenemos un signo negativo, la reacción es ¿qué? Exotérmica. Exotérmica. Y eso se origina por las interacciones moleculares que se desarrollan entre A y B. Ajá. Si el delta H es positivo, la reacción es endotérmica. Y eso, ese calor que se absorbe, porque en realidad esos signos nos están indicando si se absorbe o se desprende energía. ¿Me explico? Si el delta H es positivo, lo que indica es que se está absorbiendo energía del medio para romper o para formar interacciones moleculares entre A y B. Si el delta H es igual a cero, significa que no se están tomando en cuenta las interacciones moleculares. Y vamos a tomar o a considerar eso. En un sistema ideal, el delta H es igual a cero. Por lo tanto, fíjense, el delta G de la mezcla va a ser igual al delta H de la mezcla menos T delta S de la mezcla. Por lo tanto, en una mezcla ideal, esto es igual a cero, porque no se toman en cuenta las interacciones moleculares. Y entonces, esa ecuación que acabo de escribir, ¿a qué se reduce? ¿Me dicen, por favor? Marco. Temperatura por delta S de la mezcla. Ajá. Delta G de la mezcla sería igual a menos T delta S de la mezcla. Y entonces, si yo quiero calcular, fíjense, ya sé cómo calcular el delta G de la mezcla. Ya lo vimos ahí. Ya dijimos a qué es igual el delta H de la mezcla. Porque es una mezcla. Estamos considerando condiciones ideales, que es lo más sencillo. O sea, recuerden, nosotros estamos tomando un curso básico de fisicoquímica. Estamos construyendo elementos básicos para poder proponer ciertas cosas. Y aunque sea básico, eso es, el hecho de que sea básico no quiere decir que sea patito, que sea un curso patito, ¿no? O tampoco quiere decir que sea un curso de el instituto
patrulla, bien chafa. No. El curso es básico, pero tiene muchos elementos fundamentales importantes para que podamos seguir avanzando. Cuando ustedes lleguen al 8º, 9º semestre, 7º semestre, van a empezar a recuperar toda esa información o mucha de la información que les estamos dando y la van a aplicar en otros procesos. Recuerden que ustedes están estudiando una licenciatura, no están en un nivel técnico. El nivel licenciatura les da elementos para proponer cambios, no para seguir recetas. Bueno, entonces, para que yo pueda calcular el delta S de la mezcla, ¿a qué sería igual esto? ¿Cómo despejo de ahí el delta S? ¿A qué sería igual? Ya los dejé todos dormidos, ¿verdad? Mareados. Menos. Ajá, a menos. Menos el delta G de la mezcla. Ajá. Sobre la temperatura. Sobre la temperatura. Y como yo ya sé a qué es igual el delta G de la mezcla, porque ya lo encontramos, entonces fíjense, el delta S de la mezcla va a ser igual a menos ¿qué? ¿A qué es igual el delta G de la mezcla? ¿Me dicen, por favor? María Fernanda Estrafón, ¿a qué es igual el delta G de la mezcla? Citlalzóchitl, ¿a qué es igual el delta G de la mezcla? A R, bueno, menos RT. Ajá. ¿Qué más? ¿A qué es igual el delta G de la mezcla? A fracción mol de A por logaritmo natural de fracción mol de A más fracción mol de B por logaritmo natural de fracción mol de B. Ajá. Muy bien. ¿Entre qué? Entre la temperatura. Entre la temperatura. Y entonces, fíjense, aquí yo voy a eliminar este término con este término. Y entonces el delta S de la mezcla va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? A menos R por la fracción mol de A por logaritmo natural de la fracción mol de A más la fracción molar de B por el logaritmo natural de la fracción molar de B. Así es, ¿sale? Y entonces, fíjense, esta ecuación, ¿para qué me sirve? Pues me sirve para calcular el delta S de la mezcla. Entonces ya revisamos los 3 aspectos que habíamos puesto ahí en el título. ¿Cómo se calcula el delta G de la mezcla? ¿A qué es igual el delta H de la mezcla? ¿Y a qué es igual el delta S de la mezcla? Ajá. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio para que ubiquemos qué significa el signo en cada caso. Entonces, por favor, copien este enunciado que está aquí. Ese enunciado. ¿Sí se ve bien, verdad? Cópienlo, por favor. Y pues vamos a calcular lo que nos están pidiendo que calculemos ahí. Dice, calcula el delta G, el delta H, el delta S de una mezcla con comportamiento ideal compuesta por 0.5 moles de A y 0.5 moles de B a 25 grados centígrados.
Pregunto, de acuerdo a lo que hemos estado platicando ahorita, ¿cuánto valdría el delta H de la mezcla? 0, porque no considera interacciones moleculares en un Eso es. comportamiento ideal. Ajá. Entonces, de una vez ya hay delta H de la mezcla es igual a 0. Ajá. Porque no hay absorción y desprendimiento de energía en forma de calor cuando interaccionan A con B. Porque se considera un comportamiento ideal. Bueno, ahora calculemos el delta G de la mezcla. Y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto nos da el resultado? Jason, ¿andas por ahí? Alessandra, ¿cuánto nos da el resultado? Oiga, profesora, ¿qué valor de R tomamos? El valor de R es en calorías, porque acuérdense que el delta G se maneja en calorías, ¿no? Entonces sería 1.987 calorías sobre mol Kelvin. En delta S da 1.37. Ok, está bien. El delta S da 1.37 unidades entrópicas. El delta G es de menos 410.63. Ajá, menos 410. ¿Cuánto? ¿63? Sí. Calorías. ¿Sale? A ver, compañeros, ¿y qué me indican los signos ahí? ¿Qué me indica que el delta G tenga un signo negativo? ¿Qué me indica que el delta G tenga un signo negativo? Que desprende energía. No indica eso. Estamos hablando de delta G, no de delta H. ¿Qué es una reacción espontánea? ¿Qué es una reacción espontánea? ¿Qué es una reacción espontánea? ¿Y qué me indica el delta S? El signo del delta S, ¿qué indica? Que también es una reacción espontánea. Que es una reacción espontánea. Eso es lo que me indican los signos. Y eso ya también lo revisamos, ¿no? En su momento. Lo que indican los signos. Ajá, que así como se está planteando el problema con las condiciones que se están planteando, podría ser muy viable que se mezclaran A y B. ¿Quedó? ¿Sí? Okay. ¿Puede repetir, profesora, lo que significa? Sí, miren, esos signos, o sea, acuérdense, si yo tengo un signo negativo, el criterio en el delta G es que es un proceso espontáneo. Y si tengo un signo positivo en el delta S, el criterio es que el proceso es espontáneo. O sea,
yo estoy calculando ahí dos procesos, dos valores. Estoy calculando dos valores, dos variaciones, uno de energía libre de Gibbs y la otra de entropía. Y en ambos casos yo estoy confirmando que en esas condiciones, así como está planteado el problema, la disolución de esas dos componentes es muy viable, que el proceso es espontáneo. Profesora, y si alguno llegara a ser negativo, ¿qué pasa en ese caso? Pues en ese caso, fíjate, el criterio rector es la temperatura. Ajá. Acuérdate que aquí lo voy a escribir aquí. Delta G en un momento dado puede ser negativo o puede ser positivo. ¿No? Pero el delta G es igual al delta H menos T delta S. Y aquí quien puede hacer que cambie el signo de a este signo negativo, a este signo positivo, es la temperatura. Entonces, ahí en ese caso, pues tendríamos que hacer algunas otras pruebas para saber si el proceso es viable o no es viable, ¿no? Como dices, ¿qué tal si aquí el delta S, en lugar de darme un signo positivo, qué tal si me da un signo negativo también, ¿no? Esa es tu pregunta, ¿no? Y dices, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sé si el proceso es espontáneo o no espontáneo? Tendría que hacer el cálculo de algún otro parámetro. Si fuera ese el caso, entonces el delta G, el delta H de la mezcla, es muy probable que no fuera igual a 0 y tendríamos que evaluarlo para tomar tomar otro elemento para decir, pues este proceso a lo mejor sí se lleva a cabo. ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Muy bien. El último punto que nos queda por revisar en esta sesión es la ecuación de Gibbs-Duhem. Escriban el título nada más porque esto que escribí aquí lo voy a escribir aquí en esta partecita de la pantalla. Ajá. Entonces, fíjense bien. Y ahorita vamos a ver la conclusión. De esa ecuación que obtengamos. Para trabajar o desarrollar esa expresión matemática vamos a partir del concepto de energía libre de Gibbs, que ya lo escribí hace ratito. dG es igual a un balance entálpico entrópico. Tendríamos dH menos dTs, y como esa ecuación de Gibbs-Duhem involucra al número de moles, muchachos, con los potenciales químicos, tenemos que anexar ese término de sumatoria de potencial químico de I por N de I. Ajá. Y vamos a desarrollar completa la ecuación. Ya lo hemos hecho en otros momentos. Lo vamos a repetir ahorita. Es un ejercicio para consolidar la información que hemos estado manejando. dH es igual a, por definición, ¿a qué es igual dH, muchachos? Por definición. ¿A qué es igual? Por definición. D más qué. ¿Más qué? Por delta PB. dPB. Ajá. Menos dTs más D sumatoria de mu I por Ni.
Y otra vez, haciendo un ejercicio para recordar lo que hemos estado trabajando desde la primera evaluación, DE es igual a DQ, esta, por primera ley, es igual a DQ menos ¿qué? DW. PDB. Ajá. DW, que DW es igual a PDB, ¿no? Y vamos entonces a desarrollar esto. Vamos a desarrollarlo. Más PDB más BDP menos TDS menos SDT más sumatoria de mu i por DNI más NI y no me va a alcanzar el espacio. Más, a ver, sumatoria, ahí le ponen sumatoria, DNI por D mu i. Ni se ve bien, ¿verdad? A ver, lo voy a poner abajito para que se vea bien. O lo vamos a hacer más chiquito. Más sumatoria de mu i por DNI más sumatoria de NI por D mu i. Ahí quedó mejor. Ajá. De esa expresión, ¿qué podemos eliminar? Fíjense, si las condiciones son presión constante y temperatura constante, se pueden eliminar bastantes cosas. Para empezar, vamos a eliminar este con este, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos eliminar? BDP, TDS. Ajá, esto y esto. Y esto de Q es igual a esto. Entonces, y además vamos a considerar que N es constante. N de I es constante. ¿Qué otro término podemos eliminar? Este. Ajá. Y esto lo vamos a reducir así. DG es igual a sumatoria de NI por D mu I, por todas las consideraciones que hicimos. ¿Sale? Y vamos a aplicar para dos componentes. Para el componente A y B. Ajá, para componentes, pónganle componentes A y B. Entonces, fíjense, DG va a ser igual a N de A por D mu A más ¿qué? ¿Más qué? N de B. N de B por D mu B. Y esto va a ser igual a 0. En el equilibrio, yo puedo poner lo siguiente, miren. N de B por D mu B es igual a menos N de A por D mu A. Ajá. Y esa es la ecuación de Gibbs-Duhem, muchachos. La vamos a reordenar nada más. La vamos a poner con otro colorcito. Fíjense, quedaría entonces D mu B es igual a menos N de A entre N de B por D mu A. Esa ecuación nos indica algo que es importante considerar cuando hablamos en termodinámica. Ajá.
nos indica que estos potenciales químicos, este y este, son potenciales químicos, son interdependientes. Ajá. Significa que cuando este se modifica, este también se va a modificar. Que lo que le pase al potencial químico de A va a repercutir en el potencial químico de B. La expresión es importante y se puede escribir en función de diferentes parámetros. Miren, aquí hay otra forma de escribir esa ecuación de Gibbs-Duhem. También se puede escribir en función de fracción mol de A con respecto a la fracción mol de B. Ajá. También se puede escribir en función de actividades. Actividad de A con respecto a la actividad de B. ¿Se acuerdan qué cosa es la actividad, muchachos? Pregunto. ¿Qué es la actividad? A ver, vamos a ver. Juan Pablo, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, compañero, ¿te acuerdas qué es la actividad? Lo estoy buscando. Ajá. Es la concentración real efectiva que participa en una reacción. Ajá. ¿Sale? La concentración real efectiva que participa en una reacción. Es decir, esa sería una forma muy precisa de relacionar el potencial químico de A con el potencial químico de B. Y hablando de fugacidades, fíjense, también se podría expresar como d mu de B es igual a la fugacidad de A entre la fugacidad de B multiplicado por el potencial químico de A. ¿Se acuerdan qué cosas son las fugacidades? ¿Qué es la fugacidad? ¿Se acuerdan? Son todas las posibles desviaciones que son originadas por el comportamiento de un gas real. Ajá, eso es fíjense, serían las presiones reales que ejerzan el gas A y el gas B. ¿Quedó, jóvenes? Bueno, hasta aquí con este tema. Termodinámica de no electrolitos. Es algo breve, pero como ven, pueden sacar varias conclusiones de estos temas, ¿no? Con las ecuaciones que estamos manejando, el punto aquí es interpretar qué significan esas ecuaciones. Que nos quede claro qué significan esas ecuaciones. Vamos a hacer un problemita para terminar 1 o 2 problemas. Yo creo que, vamos a ver cómo avanzamos para que descansen, para que se relajen, y nos apuramos para ver si hacemos más de uno. A ver, ahí está el primer problema. Dice, ¿cuál es la presión osmótica a 25 grados centígrados en una solución que contiene 30 gramos de urea en 1800 mililitros de agua? Y ahí está el resultado. Entonces, ustedes van a saber si el resultado que obtienen es el correcto. Entonces, ¿qué tema es ese, compañeros? Presión osmótica de solución. Es el tema de propiedades coligativas. Propiedades coligativas. Y el tema específico es la presión osmótica. Entonces. Profesora. Mande. ¿La ecuación expresada en fugacidad y inactividad son positivas? ¿O también son negativas? ¿Cómo la puse? Creo que positivas. No, hay que respetar el signo, compañeros. Se me va ahí luego la onda, ¿no? Pero qué bueno que están ustedes. Vean nomás esta maquinita. Ahí está.
¿Sale? Hay que respetar el signo, no nos podemos brincar el signo. Muy bien, ¿ya puedo mover la imagen? La pantallita, ¿sí? Ahí está. Este es el problema que hay que resolver, por favor, chicos. Bueno, entonces fíjense, a ver, ¿ya puedo avanzar o me espero tantito? Ese silencio me indica que ¿qué? Que me espere tantito, que ya puedo avanzar con lo que les quiero decir. ¿Qué significa? No, espere, por favor. ¿Pablo? ¿Qué significa? Ya terminé de copiarlo, profesora. Entonces. Ok. Entonces, ya terminamos de copiar el enunciado, ¿verdad? Ernesto, sí. ¿Ya terminamos de copiar el enunciado? ¿Sí? Itzela, ¿ya terminamos de copiar el enunciado del problema? Sí, ok. Entonces vamos a poner datos aquí. Datos. Y los datos que tenemos son, a ver, ¿qué tenemos? ¿Me dicen? La masa. Disolución, perdón. De B, ¿no? 30 gramos, ¿no? De urea. ¿Qué otra cosa tengo? Masa de A. Tenemos la masa de A, que son 1,800 mililitros. ¿Qué otra cosa tenemos? Y fíjense, para no cometer aquí errores, pues porque la masa de A no se da en mililitros, ¿verdad? Es el volumen que hay en el sistema. Ajá. ¿Qué otra cosa tenemos? Temperatura. Temperatura. ¿Qué cuánto sería en Kelvin? 298.15. 298.15 Kelvin. ¿Cuál es la ecuación que podríamos utilizar para calcular ese dato que nos piden? Presión es igual a ¿qué? Concentración por... ¿Sale? Pero fíjense que aquí la concentración también es igual a N de B entre el volumen por RT. ¿Qué me faltaría conocer, muchachos, para calcular el número de moles de B?
El peso molecular de la urea. Ajá. Entonces, como N de B es igual a la masa de B entre el peso molecular de B y el peso molecular de la urea es De 60 gramos. 60.006 gramos mol, profesor. Ajá. ¿Cuánto? 60.06 gramos mol. 60.06 gramos sobre mol. Entonces, pues ya tenemos ahí todo lo necesario para calcular la presión osmótica. ¿Vale? El número de moles es 0.499. Vamos a ver. El número de moles, 0. ¿Qué? O bueno, 0.5 redondeándole. 0.5, ¿no? Sí, para redondearle, ¿no? Entonces aquí tendríamos, bueno, N de B serían 0.5 moles. Aquí tendríamos 0.5 entre 1800, ¿no? El volumen. ¿En qué unidades manejaríamos R, muchachos? ¿En litroatmósferas? Litroatmósfera. Pues no es necesario, ¿no? O sea, fíjense, si tenemos mililitros aquí, el valor de R que podremos utilizar más fácil es 82.05 centímetros cúbicos atmósferas sobre mol Kelvin. Y entonces ya, sustituimos 82.05. La temperatura, pues ya nos dijeron cuánto es. Y el valor que les tiene que dar es, a ver, háganlo y me dicen. Sí, profesora, sí sale. Sí sale, ¿verdad? Ok. Entonces ahí lo que estoy poniendo nada más es el análisis de unidades, ¿no? Sería 6.79 atmósferas. Bueno, muy bien. A ver. Todos deben tener este resultado. A ver, chicos. ¿Puedo mover la imagen? Sí, maestra. Ok, a ver, entonces, fíjense bien. Van a copiar este enunciado que está aquí. Por favor. ¿Cuál fue el resultado del problema anterior, profesora? El resultado es 6.73 atmósferas. Ah, vale. Gracias. Sí, a ver, déjame nada más confirmo. 6.79 atmósferas.
Dice, el calor de fusión del agua es de 1436.3 calorías sobre mol en su temperatura de congelación. Calcula la temperatura de congelación de una solución que tiene una fracción mol de agua de 0.8. Ajá. Entonces, fíjense, nos dan el delta H ¿de qué? Congelación. De congelación o de fusión. Es equivalente, ¿sí? Es igual a 1436.3 calorías sobre mol. Ajá. ¿Qué temperatura de congelación tiene el agua en grados Kelvin? ¿Cuál es su temperatura de congelación? 273.15. 273.15 Kelvin. Ajá. Y nos dan la fracción mol del agua, que es de 0.8. ¿Cuánto sería la fracción mol de el soluto? 0.2. Ajá. La fracción mol de B sería de 0.2. Entonces, fíjense, para determinar la temperatura de congelación de la solución, tenemos primero que calcular el delta T de congelación. Y para hacer esa determinación, hay una ecuación que se utiliza, que la construimos en la deducción que ustedes hicieron del delta T de congelación. Esa ecuación es esta, miren, el delta T de congelación es igual a R por T cuadrada entre delta H de congelación por la fracción mol de B. Esta temperatura de congelación, pues es esta. R, ¿en qué unidades la vamos a manejar? Pregunto. Calorías sobre mol Kelvin. Ajá, que sería 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Ahí les están dando el delta T de congelación. Ya me dijeron que la fracción mol de B es 0.2. Entonces, ustedes van a calcular ese delta T de congelación. La pregunta es determinar la temperatura de congelación de la solución. Esa es la pregunta. Una vez que calculen este delta T de congelación, ¿cómo le hago para conocer la temperatura de congelación de la solución? Pregunto. ¿Cómo le hago? Tenoch, ¿cómo le hago? Pues sería la temperatura de congelación de la disolución menos la temperatura de congelación de la solución. Ajá, temperatura de congelación de la solución. Ajá, entonces fíjense, determinan este parámetro con esta ecuación. Esta ya la conocen, pues ya nada más despejan este término y me indican cuál es su temperatura de congelación.
Entonces, ya les dije cómo resolver el problema. ¿Qué creen que van a hacer? Me lo van a entregar para hoy en la noche, antes de las 11 de la noche, o a las 12. ¿Sale? Ya les dije cómo resolverlo. ¿Alguna pregunta? Profesora, la temperatura de congelación sería la que tenemos sería la del disolvente, ¿no? Ajá. Sí, esta es la que tienen. La que tienen que determinar es esta. Lo voy a poner con una palomita para que no nos confundamos. Esta es la que tenemos que determinar. Esta de aquí, la determinamos con esta ecuación. La del disolvente, pues ya la tenemos, es esta. Y la que hay que determinar es esta. Despejando, o sea, primero calculamos esta, despejamos después de esta ecuación, esta. ¿No es de 190.58? No. Bueno, no. Pues, háganla despacito. Ajá. Se los dejo de tarea y me la entregan hoy antes de las 12 de la noche. ¿Está bien? Pregunto. O se los dejo para mañana antes de las 7 de la mañana. ¿Puedo quitar el pizarroncito? Sí, gracias. Sí. Ok, muy bien. Pues entonces, nos vemos mañana, muchachos. Mañana, ¿verdad? Nos toca mañana a las 11.